Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video veremos quiénes eran los pistoleros famosos del lejano oeste, parte 3. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte, es gratis. Como ya dijimos en la anterior entrega, entre el siglo XIX y principios del siglo XX, durante la expansión de la frontera de los Estados Unidos hacia la costa del Océano Pacífico, recibieron el nombre de pistoleros aquellos hombres que se habían ganado la reputación de ser peligrosos con un arma de fuego. A continuación, y ampliando la lista de los pistoleros más famosos del lejano oeste ya mencionados en las anteriores parte 1 y parte 2, en esta tercera parte seguiremos examinando algunos más de estos infames personajes. Número 1. John Wesley Hardin. John Wesley Hardin fue un forajido y pistolero del viejo oeste estadounidense. Hardin nació en 1853 cerca de Bonham, Texas, hijo de James Gibson Gibb Hardin, un predicador metodista, y de Mary Elizabeth Dixon. Hardin era el segundo hijo superviviente de 10 hijos. Los Hardin eran sureños y políticamente prominentes. Su bisabuelo fue el coronel Joseph Hardin, congresista provincial de Carolina del Norte, primo del senador Martin D. Hardin de Kentucky y padre del congresista John G. Hardin. Entre sus familiares se encontraban el congresista Benjamin Hardin, el coronel de la guerra revolucionaria John Hardin de Virginia y los generales opositores de la guerra civil Martin Davis Hardin y Benjamin Hardin Helm. Al estallar la guerra civil, el padre de Hardin fue elegido capitán confederado. En 1862, con 9 años, Hardin intentó huir de su casa y unirse al ejército confederado. En 1867, mientras asistía a la escuela de su padre, Hardin fue objeto de burlas de otro estudiante, Charles Slaughter. Un día, tras una riña, Slaughter atacó a Hardin con un cuchillo, pero Hardin lo apuñaló con su propio cuchillo, casi matándolo. Hardin casi fue expulsado por el incidente. Mató por primera vez en noviembre de 1868, a la edad de 15 años, cuando le disparó a un antiguo esclavo que supuestamente lo atacó con un palo. Durante la ocupación de Texas por soldados de la Unión, su padre le aconsejó que se escondiera. Cuando se descubrió su escondite, mató a los 3 soldados de la Unión enviados para capturarlo y se vio obligado a huir de casa. Hardin sabía que lo arrestarían si regresaba a casa. Como fugitivo, inicialmente viajó con el forajido Frank Polk, pero un destacamento de soldados perseguía al dúo. Hardin logró escapar, pero los soldados detuvieron a Polk y lo encarcelaron. Hardin siguió dejando un rastro de cuerpos detrás de él. Le disparó a un hombre en el ojo en Pisgah, en una apuesta para ganar una botella de whisky. Mató a un hombre negro en el condado de Leon, Texas. Mató a otro hombre en una discusión en el condado de Limestone. Engañó y asesinó a un policía mientras lo escoltaba a Waco. Mató a 3 hombres que trataron de arrestarlo en el condado de Bell. Mató a 2 indios durante un arreo de ganado. Mató a un antitexano con un disparo en la boca en Abilene. Disparó a un hombre que intentó robarle. El 20 de enero de 1875, la legislatura de Texas autorizó al gobernador Richard V. Hubbard a ofrecer una recompensa de $4,000 por el arresto de Hardin. Un ranger de Texas encubierto, llamado Jack Duncan, interceptó una carta enviada al suegro de Hardin. La carta mencionaba que Hardin se escondía en un almacén de madera en la frontera entre Alabama y Florida. Tras muchos más asesinatos, peleas y multitud de disputas y tiroteos, Hardin fue finalmente capturado por los Rangers de Texas el 24 de agosto de 1877. Las autoridades locales se enfrentaron a Hardin y sus hombres en un tren en Pensacola, Florida. Intentó sacar una pistola Colt calibre 44, pero esta se quedó atrapada en sus tirantes. Los agentes dejaron a Hardin inconsciente, arrestaron a 2 de sus compañeros y mataron a un tercero. El 5 de junio de 1878, Hardin sería juzgado por asesinato y fue sentenciado a cumplir 25 años en la prisión de Huntsville. Hizo varios intentos de escapar, pero finalmente se adaptó a la vida carcelaria. Tras haber cumplido 17 años de condena, sería liberado y se convirtió en abogado en El Paso. En abril de 1895, un agente de la ley de El Paso, John Selman, hijo, arrestó a una conocida de Hardin y prostituta a tiempo parcial por blandir un arma en público.
Harding enfrentó a Selman y los dos hombres discutieron. Esa noche, Harding fue al Acme Saloon y poco antes de la medianoche, John Selman padre entró al salón, se acercó a Harding por detrás y le disparó en la cabeza, matándolo instantáneamente. Harding fue enterrado al día siguiente en el cementerio de Concordia, en El Paso. Tenía 42 años. Número 2. Hoodoo Brown. Hyman G. Neal, conocido mayormente como Hoodoo Brown, fue el líder de la cuadrilla de Dodge City que aterrorizó a Las Vegas, Nuevo México, desde 1879 hasta principios de 1880. Fue considerado el peor vaquero de la historia. Neal provenía de una familia sureña tradicional de Lexington, Missouri, y nació en Warrensburg, Missouri, después de la guerra. Se desconoce su fecha de nacimiento. Se sabe que en 1872 estaba cazando bisontes americanos y transportando madera. En ese momento, era conocido por ser un jugador de poca monta y un estafador. Finalmente, se fue a Colorado y trabajó en minas de plata con un amigo. Hoodoo y su amigo acabaron en Las Vegas. Cuando Hoodoo llegó a Las Vegas, Nuevo México, descubrió que la ciudad se estaba ganando la reputación de ser un lugar sin ley, lleno de forajidos, estafadores, asesinos y ladrones. Su descontento con esto lo llevó a ser elegido juez de paz para East Las Vegas. También desempeñó como forense y alcalde de la ciudad, y reclutó a varios ex pistoleros de Kansas para formar una fuerza policial. Sin embargo, la fuerza era tan ilegal como los criminales a los que se suponía debían vigilar. Llamada Dodge City Gang, la fuerza incluía a G.J. Webb como el mariscal de la ciudad, el misterioso Dave Mather, Joe Carson, Dutchie Sonderberger y Dave Rudabaugh. Desde 1879 hasta 1880, Hoodoo dirigió la pandilla de Dodge City en robos de diligencias y trenes, asesinatos, hurtos y corrupción municipal. Utilizó su posición política de alto rango para encubrir la mayoría de los crímenes de las bandas, incluida la suya misma. Pero los ciudadanos de Las Vegas tuvieron suficiente con su corrupción y organizaron vigilancias hasta que consiguieron derrocarlo en el verano de 1880. Hoodoo murió asesinado a tiros en una disputa de juego en Torreón, Coahuila, México, donde dejó a una esposa y a un hijo. Se desconocía su edad cuando murió. Número 3. Dallas Studenmeyer. Dallas Studenmeyer fue un pistolero y agente de la ley del viejo oeste estadounidense. Dallas nació el 11 de diciembre de 1845 en Aberfoyle, Alabama. Fue uno de los 9 hijos de Lewis y Elizabeth Studenmeyer. Poco después de que comenzara la Guerra Civil estadounidense, Studenmeyer se alistó en el ejército de la Confederación, a pesar de que solo tenía 15 años. Después de la guerra, Studenmeyer se dirigió hacia el oeste y sirvió durante al menos 3 años con los Texas Rangers. Tenía fama de ser guapo, elegante y caballeroso con las damas, pero cuando estaba ebrio solía ser extremadamente peligroso y tenía un muy mal genio. Era conocido por su costumbre de llevar 2 armas y ser igualmente preciso con ambas manos. En 1878, su cuñado y residente de El Paso, Texas, Stanley Doc Cummings, lo convenció de aceptar un trabajo como mariscal de la ciudad en El Paso. La ciudad buscaba contratar a un forastero con mala reputación. En ese momento, El Paso era una ciudad en auge, remota y sin ley. Studenmeyer viajó a El Paso en diligencia y pronto fue contratado. Este fue el principio del fin de un El Paso salvaje y violento y el comienzo de su fama. El mariscal Studenmeyer comenzó su mandato en El Paso el lunes 11 de abril de 1881. Fue el 6º mariscal de la ciudad en 8 meses. El 14 de abril de 1881, solo 3 días después de asumir su nuevo trabajo, Studenmeyer se vio involucrado en uno de los tiroteos más famosos de la historia del viejo oeste, llamado 4 muertos en 5 segundos. Los testigos coincidieron, en general, en que el incidente no duró más de 5 segundos después del primer disparo. El mariscal Dallas Studenmeyer sería responsable de 3 de las 4 muertes con sus revólveres gemelos Smith & Wesson calibre 44. El 14 de febrero de 1882, James Manning mató a Doc Cummings, supuestamente mientras actuaba en defensa propia, después de que una discusión anterior esa noche se había intensificado. Manning
fue absuelto en un juicio al que asistieron un gran número de residentes locales que eran amigos de los Manning. Esto enfureció a Stoudemire. Desafortunadamente para El Paso, Cummings había sido el único hombre capaz de enfrentar o controlar el temperamento feroz de Stoudemire. Este comenzó a confrontar públicamente a los responsables de la absolución de James Manning e hizo que muchos evitaran venir a la ciudad o visitar bares por temor a toparse con un Stoudemire enfurecido. Durante unos meses, Stoudemire sirvió bien como mariscal adjunto de los Estados Unidos. Sin embargo, la disputa con los hermanos estaba lejos de terminar. Los Manning, principalmente George Doug Manning, fallecido en 1925, James Manning, fallecido en 1915, y Frank Manning, fallecido en 1925 también, tuvieron cuidado de nunca enfrentarse solos a Stoudemire. El 18 de septiembre de 1882, los Manning y Stoudemire se reunieron en un salón local para firmar lo que llamarían un tratado de paz para poner fin a la disputa. Doug Manning y Stoudemire terminaron sacando sus pistolas y dispararon. El amigo de Stoudemire intentó empujar a ambos hombres, lo que provocó que Stoudemire perdiera el equilibrio y la bala de Doug alcanzara a Stoudemire en su brazo izquierdo. Una segunda bala apenas penetró la piel de Stoudemire debido a los papeles doblados pesadamente en el bolsillo de su camisa. Sin embargo, el segundo disparo derribó a Stoudemire. Mientras Stoudemire disparaba, James Manning vino por detrás de Stoudemire y disparó 2 balas. Una alcanzó el poste de un barbero y la otra alcanzó a Stoudemire detrás de la oreja izquierda, matándolo en el acto. Posteriormente su esposa, Isabella, envió su cuerpo a Columbus, Texas, para su entierro. Los Manning serían juzgados por el asesinato, pero fueron absueltos, nuevamente con un jurado compuesto principalmente por sus amigos. Continuaron viviendo en El Paso, y pronto el asesinato de Dallas Stoudemire quedó casi olvidado. Stoudemire tenía 37 años cuando murió. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. Número 4. Felipe Espinosa. Felipe Nerio Espinosa Chávez fue un mexicano rebelde, contrario a la ocupación estadounidense en Nuevo México y asesino en serie. Felipe Espinosa nació en 1836 en Veracruz, México, en el seno de una familia pobre, constituida por el matrimonio de Pedro Ignacio Espinosa y Gertrudis Chávez, y varios hijos. La infancia y toda la vida en general de Espinosa estuvo marcada por la pobreza, la segregación y la marginación. En 1822 comienza la colonización estadounidense en Nuevo México. En algún punto entre 1848, año en que finalizó la guerra contra Estados Unidos, y 1863, Felipe Espinosa vivió su detonante. Su casa fue atacada por los estadounidenses y en dicho ataque 6 miembros de su familia, muy posiblemente entre ellos su esposa o su hija, o tal vez ambas, fallecieron. Existen 2 versiones al respecto. Según la primera, la casa de Espinosa fue bombardeada accidentalmente por la Marina estadounidense. Por su parte, la segunda versión maneja que la casa fue atacada por un grupo militar o paramilitar de estadounidenses que violaron y asesinaron a las mujeres. Como fuera que haya sido, esto naturalmente despertó en él un odio visceral hacia los estadounidenses. Oficialmente, se describe a Felipe Espinosa como un asesino misionero, nómada, motivado por odio racial y que asesinaba en grupo. Felipe ejecutaba con arma de fuego y supuestamente descuartizaba y evisceraba a sus víctimas, disponiendo los cadáveres en una clara intención de llamar la atención. Felipe y José Espinosa formarían The Bloody Espinosas, una pandilla formada por sus primos y liderados por los 2 hermanos, que llegarían a ser muy temidos por los residentes del territorio de Colorado en 1863. La banda se dedicaría mayormente al robo de caballos y al asesinato de colonos blancos. La primera víctima fue asesinada en mayo de 1863, un hombre que fue descuartizado y su corazón le fue sustraído. Junto con su hermano José Vicente Espinosa, asesinó a 32 estadounidenses, tanto hombres como mujeres. A finales de ese año, se encomendó al aventurero Tom Tobin una excursión de captura o ejecución. Tobin logró lo que hasta ese momento había sido imposible. Encontró el campamento de los forajidos. Allí se desató un tiroteo entre ambos bandos, en el cual los 2 hermanos Espinosa perecieron.
A ambos se les cortaron las manos y la cabeza post-mortem, las cuales fueron llevadas a Fort Garland ante el gobernador para dar testimonio de la muerte de los asesinos. A su muerte, Felipe tenía 27 años. Número 5. Belle Starr. Miriam Maybelle Shirley Reed Starr, más conocida como Belle Starr, fue una forajida estadounidense. Belle Starr nació el 5 de febrero de 1848 en la granja de su padre, cerca de Carthage, Missouri. La mayoría de los miembros de su familia la llamaban May. Su padre, John Shirley, era considerado la oveja negra de una familia acomodada de Virginia que se había mudado al oeste, a Indiana, donde se casó y se divorció 2 veces. Su madre, Eliza Hatfield Shirley, era la tercera esposa de John Shirley y pariente lejana de los Hatfield de la famosa disputa familiar. May creció con una adecuada educación propia de una familia respetable. Era de buenas maneras y gustaba andar a caballo junto a su hermano Bud, con quien aprendió a manejar armas de fuego. Con el advenimiento de la guerra civil, Bud formó parte de la guerrilla de William Clark Quantrill y encontró la muerte en 1864. Es probable que May realizara actividades de vigilancia para la causa sureña. La familia, entonces, decidió mudarse al poblado de Zion, en Texas, donde era usual que los Shirley dieran albergue a pandillas delincuenciales, entre ellas a la de Jesse James. En esta residencia de Zion se reencontró con Jim Reed, un viejo amigo de la familia y de su juventud, con quien llegó a involucrarse sentimentalmente. En 1866, ambos contrajeron matrimonio. El siguiente año, se mudaron a Missouri, donde nació su primera hija, a la que bautizó como Rosie Lee en 1868. En este tiempo, Jim trabó amistad con un reconocido delincuente cherokee llamado Tom Starr y empezó a inmiscuirse en el robo de ganado y venta ilegal de whisky. La familia, sin embargo, huyó de este estado hacia California en 1869, al ser buscado Jim por la autoridad debido a un asesinato que se le imputaba. En 1871 nació el segundo hijo de la pareja, James Ed Edwin. Ya con un precio para la captura de Reed, la familia se mudó a la zona del territorio indio. Allí, Jim cometió un asalto a la familia Grayson junto a otros 2 secuaces, robándoles $30,000. Al principio se sospechó de la presencia de Belle, pero al parecer no tuvo ninguna participación. De regreso a Texas, Reed encontró la muerte en 1874, cuando trató de escapar al ser acorralado por las autoridades después de un atraco. La vida de Belle, inmediatamente después de la muerte de su esposo, fue exagerada al punto de involucrarla en hechos criminales y de llevar una vida aventurera. En 1880 contrajo matrimonio con Sam Starr, hijo de Tom Starr. Ella en ese entonces era unos 9 años mayor. Vivieron en Arkansas, en territorio indio. En su hogar, Sam daba albergue a los bandidos de la zona, pero Belle no estaba de acuerdo. En 1882 tuvieron problemas con la ley al poseer caballos de otros propietarios. El juez Isaac Parker, popularmente conocido como el juez de la horca, les halló culpables y les confinó en el fuerte Detroit, del cual salieron después de 9 meses. Por facilitar la huida del bandido John Middleton, Belle enfrentó nuevamente a la justicia en 1886, pues un caballo ofrecido al fugitivo era buscado por su legítimo propietario, mientras Sam Starr escapaba de la ley al ser buscado por el robo de correo. En diciembre de 1886, Sam murió en un tiroteo con un viejo enemigo. Después de la muerte de su segundo esposo, Belle convivió con el bandolero Jack Spaniard, pero al poco tiempo, este fue aprehendido por las autoridades, juzgado y ahorcado. Con la muerte de Sam Starr, quedaba cesante cualquier reclamo sobre las tierras de parte de la viuda, pero tal situación se solucionó con la llegada de Bill Julie, hijo adoptivo de Tom, de unos 24 años, quien se convertiría en su nuevo esposo. Tal relación no fue del agrado de su hijo Ed. En ese tiempo, Belle frustró el matrimonio de su hija Pearl con un pretendiente, pero la chica, al fin y al cabo, se embarazó y abandonó el hogar. A mediados de 1888, su hijo Ed sería arrestado por el robo de un caballo. Cuando éste salió bajo fianza, huyó del hogar. En esos años, Belle rentó una posesión a Edgar Watson, pero a través de conversaciones con la esposa del recién llegado, supo que era buscado por un asesinato en Florida. Para evitar problemas con las autoridades, ella le confrontó e instó a abandonar el lugar, a lo cual Edgar accedió con mucho disgusto.
En la mañana del 3 de febrero de 1889, Belle y Billie Julie salieron de su hogar. Ella fue de compras y él al Fuerte Smith para enfrentar un juicio. Después de visitar unas amistades, Mary regresó a su casa, pero en el camino fue asesinada. De su muerte se acusó a Watson, que andaba en los alrededores, pero ninguna prueba fue concluyente. También, su esposo fue sospechoso debido a que tiempo antes fue encontrado por Belle junto a una amerindia cherokee, haciéndole desde entonces la vida imposible. También sus hijos lo fueron, debido a las duras riñas con Ed y por el frustrado matrimonio de Pearl. Fuese quien fuera, nunca se imputó a nadie por el crimen. Belle Starr tenía 40 años cuando murió. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.